Doctora, también estén preparadas. Me envían las preguntas si es que alguien tiene por Facebook, por WhatsApp. Sí, sí, te preocupes por eso. Voy a estar viendo. De acuerdo. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Mari Paredes, pertenezco al grupo de AEPIF y continuando con el ciclo de charlas de Ingeniería Física, tenemos a la doctora Rosa Díaz, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Física. Ella cuenta con un doctorado en Ciencia e Ingeniería de los Materiales por la Universidad Estatal de Arizona. A su vez, cuenta con 25 publicaciones y ha realizado postdoctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa. Actualmente es asistente de investigación en microscopía electrónica de la Purdue University. Doctora Rosa, bienvenida. El espacio es suyo. Gracias, Mari. Y gracias, Anderson, también por la invitación. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctora, se puede ver. Bueno, quería hablar un poco de lo que es microscopía electrónica y cómo llegué a estudiar microscopía electrónica, a hacer mi doctorado en esto, después de haber seguido la carrera de Ingeniería Física. Y ahora, ¿en qué me he especializado y cuáles son mis funciones en la Universidad de Purdue? Como lo mencionó Mari, hice mi bachiller en Ingeniería Física en la UNI. Luego fui a hacer mi doctorado en Ciencias de los Materiales en Arizona State University. Y hice un par de postdoctorados en Brookhaven Labs en Nueva York y en el Okinawa Institute of Science and Technology en Japón, en Okinawa. Y ya luego terminé como investigadora y manager del Facility de Microscopía Electrónica en la Universidad de Purdue. ¿Cómo empezó mi pasión por ciencia de los materiales o ingeniería física en general, ¿no? Yo entro a la carrera de física y creo que todos sabemos, tenemos 12 opciones, creo que cuando entras por la pre-uni pones diferentes opciones a ver a dónde terminas entrando en la uni. Y me parece que agarré física como era mi 10ª opción. Y entro a física, empiezo a llevar los cursos generales. Pero ahí, en algún momento ahí es cuando se crea la carrera de Ingeniería Física con la profesora Berbutarra y otros profesores, ¿no? que tienen esta iniciativa. Y sabiendo que Ingeniería Física era una carrera un poco más aplicada a materia condensada, me animé, ¿no? por la Ingeniería Física. Una vez que ya estaba dentro de la Ingeniería Física, me acuerdo que llevé un curso lectivo de espectroscopía con la profesora Petrick, y es ahí cuando ya entra mi pasión por Material Science, ¿no? Por ciencia de los materiales, entender cómo funcionan los diferentes tipos de caracterización. Vimos fotoemisión espectroscópica, microscopía electroscópica, scanning tunneling microscopy. Me acuerdo también vimos Raman, todas las técnicas habidas y por haber fue introducido en este curso, ¿no? Y me pareció de lo más chévere. Y también me gustó la forma en la que la profesora Petrick trabajaba y enseñaba el curso. Y entonces ahí es cuando empezamos un proyecto juntos, junto con el profesor Butarra, que trabajaba con arcillas. Y la idea era hacer la caracterización de arcillas usando el difractómetro de rayos X que en esa época teníamos, ¿no? Fue un proyecto muy bonito, también fue la primera vez que hacía trabajo en laboratorio. Entender también cómo hacer filtrados, cómo encontrar el tamaño de partículas, y bueno, eso fue casi todo mi trabajo experimental, y entender cómo funciona un difractómetro de rayos X, correrlo, hacerle un análisis de datos, y bueno, mantener también un poco el laboratorio, ¿no? También durante la carrera de bachiller llevamos un curso de proyectos con el profesor Solís,
y el proyecto, había un microscopio de transmisión en esa época en el sótano de la facultad, y casi el proyecto entero no era hacer funcionar el microscopio, pero era, bueno, vamos a ver cuáles son los problemas del microscopio, ¿no? Y esa fue la primera vez que llegó un microscopio electrónico, y éramos 2 compañeros más, o 4, eran 3 más, sí, eran 3 más, los 4 tratando de hacer funcionar el microscopio. Y el primer problema era de vacío, ¿no? No había suficiente vacío, entonces era entender cómo funcionaba una bomba de vacío, sacar las partes, tratar de hacer el vacío funcionar. Me parece que llegamos a arreglar esa parte, pero luego fue que no estaba el cañón de electrones alineado, entonces ahora teníamos que subirnos ahí arriba y medio alinear, pero ya terminó el semestre, terminamos el proyecto también, ¿no? Y no están, ya ahora después de no sé cuántos años, después de 20 años creo de haber, o 10 años de haberme graduado del doctorado, o sea, no es que 4 chicos de bachiller no poder hacer funcionar un microscopio electrónico, ¿no? Hay más practicidad y tecnicismos detrás para alinear un microscopio electrónico, que ya uno lo aprende después. Llegué a ciencias, al curso, a la carrera de ciencias materiales en Arizona State University. Y lo primero que me hicieron hacer fue preparar muestras, que puede ser lo más tedioso de la carrera, y aprender, ¿no?, a cómo hacer muestras delgadas. Y es por lo que pasamos todos los que queremos hacer ciencia de los materiales y queremos hacer microscopía. Lo primero que te hacen hacer es preparación de muestras. Y la idea es siempre agarrar un pedacito de cualquier material que uno tenga de 2 por 3 milímetros y volverlo lo más delgado posible. Y hay diferentes técnicas. Usamos un pulidor mecánico en el que vas a reducir tu muestra más o menos a 100 micrómetros, y luego usas otro pulidor mecánico que es un poco más preciso, en el que reduces la muestra a 20 micrómetros, y ya después introduces esto en un pulidor de iones, donde reduces ya la muestra a menos de 50 nanómetros. Esto es en teoría. En la práctica puedes hacer 3 muestras y 2 se te van a romper. Entonces siempre tienes que tener mucho cuidado en el momento de hacer muestras. También el doctorado no es tampoco una cosa que uno va así en una dirección, ¿no? Siempre pueden aparecer challenges o retos, ¿no?, en el camino. Pueden aparecer retos en el camino, y uno de ellos fue que tuve que cambiar de asesor al año que había empezado mi doctorado. Entonces había aprendido a hacer muestras y luego tuve que cambiar de asesor y tuve que aprender a hacer otra cosa. Y este nuevo asesor tenía una cámara para crecer materiales nitruros, que se llama MOCVD, es Metal Organic Chemical Vapor Deposition. Es deposita en la forma de vapor metal orgánicos, ¿no?, que son todos estos compuestos de cera de metales, ¿no?, galio, aluminio y indio, y siempre con amonia, y eso forman los nitruros, que son a base de muchas semiconductores que se usan en chips y en tecnologías, ¿no?, láseres, LEDs. Y bueno, aprendí a usar este equipo, que básicamente lo que tienes que hacer es aprender a crear un programa chiquito. Escribes en texto y le dices a la computadora: esto es lo que quiero crecer, ¿no? Y le dices: bueno, quiero crecer este material por 5 minutos, abres el gas no sé, de aluminio, de galio, abres la amonia a tal presión. Entonces más que todo es aprender cómo comunicarte con la computadora, que lo hace todo. Y en este proceso, mi asesor me encargó de crecer nanoalambres de nitruro de galio. Y la idea era hacerlos en la cámara esta de MOCVD,
pero no funcionaban, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión de que no teníamos la presión dedicada para poder crecer estos nanoalambres. No podía usar semillas que se usan por lo general para crecer nanoalambres de oro porque estaría contaminando la cámara. Y por ahí salió la idea de usar un microscopio electrónico. Y había un grupo dentro de la Universidad de Arizona que estaba creciendo nanoalambres de silicio y nanotubos de carbón dentro del microscopio. Entonces me contacté con la profesora, que era Renu Sharma en ese momento, y le dije si esto era algo que podíamos hacer. Y me dijo, bueno, primero veamos si vamos a contaminar el microscopio. Y la conclusión fue que no, que con una limpieza del microscopio, después de haber usado el material metalorgánico de galio y amonia, se podía limpiar, ¿no?, el microscopio. Y es ahí cuando usamos este microscopio que les estoy mostrando. Es un Tec-9 TM muy básico, modificado dentro de la universidad por ya sea estudiantes anteriores o profesores o el manager del centro, que colaboraron todos juntos, ¿no?, para poder modificar este microscopio en el que podemos introducir gases, y usando un portamuestras de calor, se calienta la muestra, más la introducción de gases generas unas reacciones químicas, y en la muestra misma uno puede crecer estos nanoalambres, ¿no? Y hay diferentes cosas que uno crece, o cambios. También uno puede ver cambios en los materiales, ¿no?, con calor o gas. Termino el doctorado después de 5 años y medio y me sale una plaza de postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Nueva York, que es un centro de usuarios en el que los usuarios aplican para poder usar los equipos de forma gratuita, y pueden venir de cualquier parte del mundo, ¿no? Y es para hacer investigación dentro de uno puede ser entrenado en los equipos si es que tienes el tiempo y la economía para viajar y quedarte ahí un tiempo para aprender, o puedes enviar muestras o traer tus muestras, y los usuarios o los científicos, los investigadores del facility, del centro, hacen los experimentos por ti y, bueno, sacan la data, ¿no? Ya en este proyecto me dejé un poco los nanoalambres y empezamos a hacer investigación en catálisis, ¿no? Y materiales para catálisis, donde los hacíamos reaccionar con hidrógeno, con oxígeno o CO2, y veíamos cuál era el efecto de los gases más temperatura en este ambiente, ¿no? Y todo esto se llama microscopía ambiental. El postdoc en Okinawa mismo, ya ahora se están dando cuenta que mi especialidad fue microscopía ambiental, estos casi 10 años, ¿no?, de trabajo entre el doctorado y mis 2 postdoctorados, y también los estudios que hicimos en Okinawa eran para hacer catálisis, casi todo el catálisis y reacciones de los nanopartículas, al grupo que pertenecía era el equipo de nanopartículas, y cómo reaccionaban con diferentes gases y temperatura. ¿Hay preguntas? No, por ahora no, todo se entiende. Bueno, y les pongo esta nota, ¿no? Cuando uno quiere algo, el universo conspira para lograrlo. Y después de no sé cuántos años de haber estado en diferentes sitios y haber tenido todos esos trabajos, realmente es como que cuando uno pone el corazón en algo, las cosas empiezan a salir, ¿no? Claro, también no vas a estar sentado en tu sofá esperando que las cosas salgan, o sea, igual te vas moviendo. Pero yo llegué a microscopía electrónica yo no entré a la uni diciendo, voy a hacer microscopía electrónica. Yo no sabía que era microscopía electrónica, ¿no? Pero es algo en el que he encontrado mucha pasión, ¿no? Y sé que soy buena para eso. Pero no es que yo postulé a la uni y dije, voy a seguir la carrera de ingeniería física para luego hacer microscopía electrónica, ¿no? Y terminar en
no sé, en Japón, por ejemplo, ¿no? Todo va sucediendo a un paso correcto, siempre y cuando pongas tu esfuerzo y tu pasión, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los chicos que están postulando o que ya están en la carrera, este tipo de conversaciones son buenas, porque te enteras que es microscopía electrónica, te enteras que es, no sé, física de partículas o que es otros tipos de espectroscopía. Entonces sí puedes decir, voy a ir a hacer mi doctorado y quiero hacer este doctorado usando esta técnica. Entonces lo mejor que uno puede hacer siempre es asistir a este tipo de seminarios y conversaciones con otras personas y ver pues qué hay, ¿no? Qué es lo que hay afuera, cuáles son los diferentes tipos de especialidades y para ver a dónde uno se dirige, ¿no? Yo prácticamente es como que yo he hecho un paso tras otro y simplemente las cosas me ligaron. Tampoco no era que mi mente siempre estaba, voy a hacer microscopía electrónica, voy a hacer microscopía ambiental. O sea, de eso jamás, ni siquiera sabía que era microscopía ambiental hasta el tercer año del doctorado también, ¿no? Y luego se volvió un boom. Muchas universidades empezaron a comprar microscopios ambientales y ahí es cuando me contratan en Japón porque tenía un microscopio nuevo y la compañía que vendía los microscopios en esa época se llamaba FEI. Sabían de mí y me contactaron con la universidad. Y siempre que he conseguido posiciones ha sido así, ¿no? Presenté trabajo en una conferencia y ahí estaba el que fue mi jefe en Nueva York y también entrevistas en la conferencia y me salió el trabajo en Nueva York. El trabajo en Okinawa fue porque conocí a la persona que estaba vendiendo el microscopio en Okinawa, en Japón. Y cuando regreso a Purdue, era mi jefe de Nueva York, que había trabajado en Purdue antes, que me decía, si quieres regresar a Estados Unidos, hay una posición en esta universidad y te puedo recomendar. Entonces siempre como que los trabajos terminan así cayendo, ¿no? Por suerte. Entonces, ¿qué hago en Purdue University? Soy un staff scientist, ese es el título principal, es investigador de microscopía electrónica. Tenemos muchos equipos, es un centro de investigación, pero no significa que el mismo centro haga investigación. El centro está compuesto por directores y staff como yo y los dos colegas que ven acá en el Spintronics y en el XPS que ven acá. Y lo que tenemos son equipos. Entonces no es que los profesores son los dueños de los equipos, no la mayoría, sino es el centro, bueno, la universidad es el que administra los equipos, el centro administra los equipos, se les paga a staff para que sean los managers de los equipos y cualquier estudiante dentro de la universidad puede venir a usarlos, ¿no? Hay un costo atribuido, que es lo que cubriría el pago a los investigadores, el pago de mantenimiento de los equipos y qué sé yo. Pero no es un costo para ganancias, sino es un costo de mantenimiento para el... Y hace poco, bueno, yo vine también porque había un microscopio ambiental en la universidad, pero lo terminamos regresando, ¿no? Ya era un microscopio que tenía casi 15 años y se renovó casi todos los equipos en el core de mi centro de microscopía electrónica. Y ahora tenemos un microscopio TIME-C que es de doble aberración, corregido de doble aberración y con un monocromador. ¿Qué significa esto? Que tiene mejor resolución. Es uno de los microscopios más nuevos donde puedes ver en este caso les estoy mostrando unos dumbbells que le dicen unos gemelos de galio. Y si se fijan acá, les estoy mostrando el plano recíproco donde muestro una reflexión de 63 picómetros, ¿no? Que es la resolución del microscopio. Después tenemos microscopios de barrido, ¿no? El que les estoy enseñando acá es un microscopio de transmisión más barrido, que funcionan juntas. Y solamente estos son de barrido, más el de microscopio de iones, nos permite no solo ver la muestra, sino también cortar la muestra, ya sea en la parte superficial o con 90 grados y también observar, ¿no? La muestra.
Y también parte de mi tiempo me dedico a hacer investigación. Hace 4 años, un profesor de la Universidad de Purdue, el profesor Manfra, de física, firmó un contrato con Microsoft para desarrollar los chips de la computadora cuántica que Microsoft, ¿no?, quiere trabajar. Nosotros hacemos la parte de semiconductor, en la que sería donde se generen las partículas de Majoram, ¿no? Que es hay muchas formas de hacer la computadora cuántica, y Microsoft y el profesor Manfra, el grupo del profesor Manfra, está apostando por las partículas de Majoram. Hay otras formas como plasmónicas, hay las partículas de Johnson, me parece, no tengo el nombre en la cabeza, pero hay como 4 o 5 maneras ahora y diferentes grupos de investigación que se están dedicando a hacer este tipo de investigación con la computadora cuántica. Y mi rol es hacer la microscopía para el grupo, ¿no? Entonces, lo que les interesa mucho es cómo está creciendo el material, cómo son las interfaces. Lo que están viendo acá es un pozo cuántico. Entonces la barrera es posterior, anterior, y bueno, por acá después se pone un superconductor, que no lo estoy mostrando. Acá está. El superconductor es aluminio, que se ha visto que cuando uno reduce el tamaño del aluminio se vuelve superconductor. Y lo interesante siempre es ver cómo es esa interfase entre el semiconductor, ¿no?, con el pozo cuántico más abajo, y el superconductor que vendría a ser el aluminio. La ventaja de usar aluminio es que se ha venido usando mucho en diferentes compañías que construyen semiconductores, más como un conector de metal que un superconductor, pero ya cuando los equipos la ventaja es que si tú estás construyendo estos chips o estos semiconductores y ya tienes el aluminio más todos los gases que se usan para el semiconductor, no hay muchas modificaciones que hacer, ¿no? Entonces, una ventaja de usar el aluminio, pero hay otros grupos que usan otro tipo de superconductores, ¿no? Niobium es uno de ellos. Es un trabajo que hicimos con unos colaboradores del grupo del profesor Manfra también, en el que acá lo que les interesa saber era cómo se oxidaba el aluminio, haciéndolo pasar por un gas de oxígeno, o no, me parece que era haciendo una reacción química. Y si ustedes se ven en la imagen, pareciera pues que tengo acá islas, ¿no? Y que esto es lo que dejó el aluminio, o el óxido de aluminio, pero haciendo una técnica de análisis que se llama ELS, que es el Electron Energy Loss Spectroscopy, donde se mide cuánta energía ha perdido el electrón. En realidad vimos, y esta mención es específica, es como el DNA de los elementos, ¿no? Entonces, un pico de oxígeno y un pico de aluminio van a tener diferentes tipos, forma y altura, dependiendo de cuál sea el volumen. Y haciendo yields en la interfase, bueno, acá está el aluminio que no se ve muy claro, pero ahí sacamos que sí había una muy pequeña capa de oxígeno, ¿no?, oxidada, y que más era como una película muy, muy delgada de óxido de aluminio que se tenía, ¿no?, encima del semiconductor una vez que esto se ha oxidado. Y que sí habían partes que solo era aluminio, sin necesidad de haberse oxidado, pero casi todo estaba oxidado. Hay un paper, ¿no?, después de esto. Y quiero terminar, avísenme si hay preguntas, pero quiero terminar con esto. ¿En dónde estoy ahora, ¿no? Bueno, yo sigo haciendo este tipo de investigaciones y trabajando con los materiales de la computadora cuántica, pero ya como me he vuelto un poco más especializada en administración de un centro de usuarios, ¿no? Entonces, más ahora está enfocada mi energía en cómo podemos mejorar el centro de usuarios, cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, cómo podemos medir la satisfacción de los estudiantes o de los profesores, o cómo medir qué tanto han aprendido también, ¿no? Y
gracias a... Sí, Mari, dime. Bueno, como parte de la ronda de preguntas, algunos compañeros estaban preguntando sobre si cree que hay oportunidad laboral en su campo en el Perú. Entonces, dependiendo qué campo, ¿no? Porque si me dices como administrador de un centro de usuarios, sí hay la oportunidad, y a esto venía ahora, ¿no? Si me dices como producción de materiales de la computadora cuántica, habría que haber una inversión muy grande, ¿no? El mercado no está ahí, pero habría que hacer una inversión grande, ¿no? Ya sea de un centro de investigación, a ver, pues, ¿no? Crecer material. En lo que es administración de un centro de usuarios, yo creo que se beneficiaría mucho, en realidad el Perú en general, ¿no? Como ver que haya investigación, pero no relacionada a un profesor o a un grupo de profesores, sino que haya un centro, y me parece que están empezando a trabajar así, que hay un centro de investigación en el que los profesores empiezan a alquilar tiempos en los equipos, ¿no? Gracias al COVID, me quedé estancada en Perú como 6 meses y eso me dio chance a reencontrarme con profesores de la uni y postdocs de la uni. Y además yo tenía que seguir trabajando, entonces lo que hicimos fue mandar unos equipos que yo necesito para poder controlar el microscopio de forma remota, ¿no? Entonces ahora que se volvió el trabajo remoto tan popular, también el microscopio se ha vuelto remoto. Y una de las cosas que testeamos con la uni fue si es que podíamos usar mi microscopio desde uno de los laboratorios de la uni, de la Facultad de Ciencias, y sí funcionó, hicimos todas las conexiones, conseguimos la computadora que se necesitaba, los paneles están ahí, se dejaron ahí. Entonces ahora el proyecto es conectar la Universidad de Purdue con la Universidad de la uni y hacer un proyecto formal en el que la uni ahora es un usuario de Purdue, ¿no? Entonces, un administrador de generar un centro de investigación, creo que también no se necesita una mayor inversión si es que ahora esta forma remota funciona, ¿no? Ya hemos probado que funciona. Claro, tienes que después ver la logística, cómo envías tus muestras, cómo haces los pagos a otro país, cómo transfieres la data. De repente tienes que hacer una inversión en una velocidad más alta de internet, porque sí necesitas una velocidad alta para poder, en el momento que tú haces clic en tu mouse para cambiar ciertos cambios o mueves el botón para aumentar o disminuir la magnificación, tiene que responder el microscopio en Purdue automáticamente y tú tienes que verlo en tu pantalla al mismo tiempo. Entonces tiene que ir y regresar y tiene que ser todo tan rápido para que tú realmente puedas usar el microscopio de forma eficiente. Y no solamente es el microscopio de transmisión, también es el microscopio de barrido. Y ya cuando he estado acá en Purdue hablando con otros colegas, también puede ser el difractómetro de rayos X, el microscopio de fuerza atómica o el espectroscopio de rayos X también, ¿no? O sea, ahora hay muchos equipos que podrían convertirse en forma remota, que creo que ayudaría a muchas universidades de países donde no puede haber una inversión de $10 millones en instrumentación. Entonces, la pregunta es si yo puedo aplicar esto en mi país. Sí se puede. No es traer todo el centro al Perú, pero es comunicar el centro, cualquier centro, o sea, tampoco puede ser el centro de Purdue, cualquier centro que tenga la idea de volverse remoto y conectar los diferentes centros con las universidades de Latinoamérica. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo desde la uni entonces podríamos adquirir experiencia para poder desarrollarnos y llegar a laborar en labores de microscopía y espintrónica o en general sobre materiales? Uno asume, yo no soy profesora, ¿no? No te digo, bueno, es así para todos, pero en mi experiencia uno asume que cuando uno toma estudiantes de doctorado sabe que vienen con poca experiencia laboral, poca experiencia experimental y con poca experiencia de técnica, ¿no? De cómo usar un equipo.
pero no se trata de ganar experiencia de cómo usar un microscopio electrónico, más se trata de que tengas el mindset, le dicen acá, ¿no? La mentalidad de poder trabajar en otro país, lejos de tu familia, poder alimentarte y sobrevivir o subsistir, y haber aprendido un idioma, entenderlo y poder comunicarte no solo en forma hablada, sino escrita en ese segundo idioma, ¿no? Esas me parece que son capacidades más importantes que saber cómo usar un microscopio electrónico, porque eso lo puedes aprender en un año mientras estás haciendo tu doctorado, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco uno no debe de desmoralizarse porque, no tengo experiencia en esto, ¿no? ¿Quién me va a tomar? Ahora, me parece que la brecha ahora es un poco más pequeña si es que uno ya tiene acceso remoto a estos equipos, ¿no? O sea, se podría crear un curso de pregrado para que los chicos empiecen a usar el microscopio, lo básico, cómo incrementas la magnificación y cómo tomas una foto, ¿no? Pero ya te digo, uno asume que cuando un estudiante de doctorado empieza, tiene muy pocos experiencia laboral. Pero lo que siempre más vale, ya te digo, es las ganas de trabajar y poder comunicarse en otro idioma en forma hablada y escrita y entenderlo también, ¿no? Porque tienes que entender las instrucciones. Y lo otro que siempre recomiendo es, sí que no lo tengo yo, pero por eso lo recomiendo, es haber aprendido un lenguaje de programación, porque te sirve eso para todo. Te sirve para hacer análisis de datos en LaTeX, hacer análisis de datos. En mi caso, yo uso un software que es parte de haber comprado un microscopio, pero dentro de eso también, si es que yo supiera hacer un lenguaje de programación, ellos te dicen, tú puedes crear cualquier forma de analizar tu imagen con lo que quieras hacer, pero tienes que escribir, ¿no? Tu forma, un lenguaje pequeño, que imagino que alguien que entiende lo puede hacer rápido. Hay mucha gente que son microscopistas y que pueden hacer su análisis de datos creando sus propios programas. Entonces yo recomendaría también aprender programación. Incluso los astrónomos, ¿no? Todos los astrónomos saben algún tipo de programación porque tienen que hacer sus análisis de imágenes por ellos mismos, ¿no? Entonces corren diferentes programas para eso. Y casi es lo mismo en microscopía, es análisis de imágenes y tratamiento de la imagen, ¿no? De acuerdo. Pues ahora, durante toda su experiencia como investigadora, ¿cuáles creen que son los retos que ha afrontado? ¿Cuáles son los retos que ha afrontado durante su etapa de investigación? En realidad es el tema escrito, ¿no? Es comunicarme en forma escrita, siempre ha sido un reto. Creo que ahora lo hago mucho mejor, pero igual no me sale natural. Tengo que estar días frente a la computadora y sentarme a escribir. Pero ese reto viene incluso en español. Y tengo amigos y familiares que te dirán también que escribo mal en español, ¿no? Entonces, creo que viene detrás. No es un tema de la universidad, sino es un tema de cómo es la educación en el Perú. Y falta, en mi opinión, y en la época en la que estaba en el colegio, falta un tipo, desde primaria, un tipo de que cómo un niño puede expresarse de forma escrita, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en los colegios, desde chiquititos te hacen hacer composiciones de qué hiciste en el verano. O leíste un libro, escríbeme qué es lo que, ¿no? Y cómo interpretas tú el libro. Más que de qué se trata el libro, no es realmente lo que uno tiene que ser, sino que qué te hizo sentir el libro, qué interpretas tú del libro, cuál era la moraleja detrás y qué sé yo. Y eso a un niño le hace esa práctica de cómo saber comunicarse en forma escrita. Y acá hay mucha gente en Estados Unidos que sabe cómo escribir, ¿no? Y escribe precioso, incluso jóvenes, ¿no?
Entonces yo diría uno de los retos es eso, saber escribir. Uno no va a la ciencia porque odia el lenguaje, ¿no? Y esa era mi mentalidad y la de muchos cuando yo estaba en el colegio. Yo soy bueno en matemáticas, voy a hacer ingeniería porque también el lenguaje me va re mal. O no voy a estudiar nada de ingeniería porque las matemáticas no es lo mío, voy a hacer un poco mejor algo no relacionado a ciencias o mates, ¿no? Y al final te das cuenta que terminas haciendo cosas que sí se relacionan, ¿no? Ya sea desde cómo administrar un negocio, administrar un centro de usuarios, también terminas haciendo administración, marketing y comunicador. Terminas haciendo ese tipo de entrevistas en las que necesitas realmente tener... Yo odiaba hablar en público, odiaba. Y incluso haciendo el doctorado, tenía que presentar al final de un par de cursos como del proyecto final y lo tienes que presentar y defender. Y terminaba con un dolor de panza y de cabeza por los nervios y todo eso lo vas perdiendo igual, ¿no? Pero esos son retos que uno termina ya superándolos, ¿no? Pero te preguntas después de 20 años por qué, ¿no? ¿Por qué me ponía tan nerviosa? Al final, si yo he leído algo, voy a saber siempre más de la persona que está enfrente mío y que no lo ha leído. Y es lo mismo con el doctorado, o sea, si ya llegaste al punto que vas a defender tu tesis, tú sabes más de esa tesis que las 4 personas que están ahí juzgándote, te van a pasar al final, ¿no? Y no te van a pasar porque ya hiciste un buen trabajo, te van a pasar porque realmente tú eres un PhD significa un doctor en filosofía, ¿no? Es como que tú tienes ahora, eres un filósofo de tu tema de tesis. Es así como lo tienes que ver. Y sabes más de las 4 personas que están ahí sentadas. Entonces, defender la tesis también fue un estrés, escribirla fue más estrés. Entonces, todos son los retos que uno va pasando, ¿no? Bueno, hablando de los retos, ahora podríamos ir al otro lado, que podría ser, ¿qué beneficios ha tenido seguir su línea actual de carrera? Beneficios, muchos. ¿En qué sentido? El amor a la ciencia, o sea, también, y el amor a seguir investigando. O sea, investigo desde cómo crecer vegetales en mi jardín, en mi jardín, cómo puedo mejorar la inteligencia emocional con mi hija de 4 años, hasta de cómo funciona o qué interpretación le puedo dar a la interferencia de Maury en 2 cristales para, ¿no? Que es aluminio y semiconductor. Entonces es como que los beneficios es como que me ha generado ese bichito de la investigación. No necesariamente que lo tenía cuando estaba estudiando en la carrera de ingeniería física, sino es como poco a poco uno va adquiriendo esa curiosidad y, ok, si quiero aprender algo, bueno, pues uno agarra el libro y lo lee, ¿no? Otros beneficios que le doy gracias a la uni, pero creo que no ha sido la intención de la uni, es que uno aprende a aprender. La uni, eso es lo que me ha enseñado, ¿no? No te daban todo comidito, no te decían ya 1 más 1 es 2 y te testeaban en el examen cuánto es 1 más 1, ¿no? Te enseñaban algo y en el examen te venía una cosa totalmente diferente. Entonces siempre tenías que estudiar todo el libro, por si acaso, porque el profesor te iba a agarrar de una manera u otra, que quién sabe si es un buen método o no, pero al final uno termina aprendiendo a aprender a sentarse y a leer el libro. Y me acuerdo que estaba en el primero o segundo año del doctorado y una amiga me decía, pero esto no nos han enseñado, ¿cómo vamos a estudiar esto? Y le digo, bueno, siéntate a leer el libro nomás, le decía, ¿no? Y ella me decía, no, así no se puede, ¿no? Y la sacaba de onda porque no era la forma en la que uno debería de aprender, ¿no? Pero yo lo veía como algo normal, sentarte, agarrar el libro y leer, ¿no? Eso me trae muchos recuerdos. De acuerdo. A ver, sería, ¿qué aporte la carrera tendría para la sociedad y la comunidad científica? ¿Cómo? ¿Aportes? ¿Qué aporte tendría la carrera para la sociedad y la comunidad científica? ¿Mi especialidad actual o la carrera de ingeniería física? La ingeniería física. Y también la Pucha.
de aportes, es como, no sé, preguntar qué aporte tiene el agua para sobrevivir, ¿no? Es como, ingeniería física es ciencia de los materiales, es condensed matter physics, es una aplicación de la física en una forma práctica. Si te estoy diciendo que estoy trabajando con semiconductores y materiales para la computadora cuántica va a revolucionar diferentes aspectos de la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Desde la idea de la computadora cuántica es poder resolver problemas en menos tiempo, ¿no? Entonces, desde la creación de nuevas drogas para la medicina, desde la creación de optimización de cómo sembrar alimentos, ¿no? La generación de alimentos de una forma sostenible, de una forma ecológica, desde la creación de materiales que sean también sostenibles y que ayuden a ahorrar energía en casas, en carros, en fábricas. O sea, los aspectos de las contribuciones de la ingeniería física están en muchos, es una cosa muy compleja, ¿no? Que no puedo dar de una, porque es como que todo lo que uno usa, todos materiales, y ciencia de los materiales está en todo, ¿no? Justo a eso viene otra pregunta, que es, muchas personas siempre dicen, ingeniería física, ¿esto sería ciencia o ingeniería? ¿No? Muchos dicen, ¿cuál sería la diferencia entre estudiar física o ingeniería física? La forma en la que yo la vi, con física llegaba más matemática. Pero con física me parece, y yo creo que no soy la persona correcta en responder esto, pero me parece que física siempre te vas por un lado más de ciencia pura, ¿no? Y por un lado más de, ok, ¿cómo generamos nueva física? ¿No? Y esa es la pregunta que mi jefe del grupo Microsoft le hace a sus estudiantes de física. ¿Cómo generamos nueva física? Que es algo que podemos publicar con estos materiales nuevos que estamos haciendo. Mientras que con ingeniería física o ciencia de los materiales o cualquier ingeniería es cómo uso este nuevo material en una forma práctica en un chip para poder generar ¿no? la computadora cuántica. Es más como aplicas algo que ya se creó, mientras que física es como cuáles las nuevas partículas o ¿no? Cómo genero estas nuevas partículas Majoran, las puedo ver o no las puedo ver. O sea, me parece que son dos campos distintos. Sí tienes también hay física, tienes mucha parte experimental, pero son dos aspectos distintos, ¿no? O sea, como algo más aplicado y práctico hacia algo que el humano puede usar, mientras que lo otro es como observaciones, ¿no? Experiencia física. Acá... Responde la pregunta, mi mejor intento es. No, sí, es bastante adecuado también. Acá vendría una pregunta mía, más que nada, es que vi que apenas terminó su bachillerato, hace un año empezó el doctorado o el PhD. Bueno, al menos yo sabía que el magíster se sigue PhD, no sabía que se podía hacer. ¿Cómo sería o cómo fue ese proceso? Exactamente. No necesariamente tienes que ser un máster. Y en realidad, si viene alguien con un máster a estudiar un doctorado, lo más probable es que ya tengas los cursos iniciales que uno necesita, y en vez de hacer un doctorado en 5 o 6 años, terminan haciendo el doctorado en 4 o 3. ¿Sí? Es súper bueno. A un profesor en Estados Unidos principalmente, y me imagino que pasa lo mismo en otras partes del mundo, le conviene entrenar a alguien y tenerlo por 5 años que entrenar a alguien y tenerlo por 2 años por un máster. Hay estudiantes de máster, sí, pero a un profesor le conviene más tener estudiantes de doctorado, porque tú pierdes tiempo entrenando a alguien, no entre comillas perder tiempo, pero no entrenar a alguien no te produce papers, no produces, ¿no? Algo que puede ser tangible para todas estas mediciones que uno tiene.
Entonces, cuando yo apliqué, yo sabía que para que pueda ser subvencionada, tenía que ir a un doctorado, un máster, lo más probable es que yo tenga que pagarlo. Entonces apliqué directamente al doctorado y sí estaban buscando aplicantes, entonces me ligó. De acuerdo. Bueno, para finalizar tendríamos la última pregunta. ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes de ingeniería física o pues a alguna persona que esté pensando en postular a la carrera? La verdad es que aprovechen el tiempo de estudiar lo más que puedan, ¿no? Yo, porque ahora, después de no sé cuántos años de haber terminado, no tienes tiempo para nada. Y ya una vez que la vida empieza, ¿no? La familia y qué sé yo, ya se te acorta mucho el tiempo en aprender nuevas cosas, nuevos conceptos. Entonces aprovecha el tiempo de estar en el bachiller y lleva los electivos, bueno, si sabes ya más o menos por dónde quieres ir, ya sea por el lado de espectroscopía, por el lado de física nuclear, por el lado de, no sé, metrología, que también hay bastante en el Perú, o equipos de física médica, ¿no? Todas estas diferentes especialidades, empieza a llevar electivos, no solamente para cumplir la cantidad de créditos que necesitas, sino realmente para aprender y leer lo más que puedas, ¿no? Siempre ahora hay más acceso a artículos, antes eso no había, ¿no? Ahora me parece que no solo por las universidades de por sí, creo que Concitec ya generó, ¿no? Uno puede tener artículos internacionales, pero no solo así, creo que también otros estudiantes mismos que están afuera se pasan la voz y se pasan los artículos y qué sé yo. Hay artículos los que salen los nuevos, ¿no? En dónde está, no sé, Nature, Science, Nature Nanotechnology, Physics, Applied Physics, Nanoletters, todas estas revistas que son top, empezar a leerlas, ¿no? De qué se trata y si uno no lo entiende, bueno, preguntar, qué sé yo, y empezar a entender dónde está el mundo científico ahora, también eso